comienzo y origen, y esta diferencia, cuidado, quiero plantearles, quiero anticiparles algo que vamos a hacer para que no se pierdan. De aquí, de esta diferencia entre origen y comienzo, voy a llevarlos a un aspecto que tiene que ver con la periodización de la filosofía antigua, que no está en Jaspers, que no tiene nada que ver con el texto de Jaspers. Entonces, a partir de lo que sí hace Jaspers, que es distinguir entre comienzo y origen, yo los voy a llevar a la periodización. El comienzo tiene que ver con lo histórico. El comienzo tiene que ver con una fecha de nacimiento. Podríamos decir que se trata de la partida de nacimiento del pensar occidental. Hoy a la mañana hubo mucha inquietud en torno a si se trataba de la filosofía en sentido amplio o en sentido estricto, que cómo había un tal comienzo, si había una capacidad natural de interrogar. Entonces, vuelvo a explicar que cuando Jaspers habla de comienzo, está hablando del comienzo sistemático del pensamiento filosófico en Occidente. Está dando una fecha de inicio, está dando la partida de nacimiento de el inicio de ese nuevo saber que representa la filosofía. Y en Y espacio, ¿verdad? En en el espacio, en espacio. Jonia. Muy bien, y en un espacio correcto, siguiendo con la línea que nosotros venimos sosteniendo, es un pensar situado. La filosofía es un invento, como otros tantos inventos. Tiene una fecha de invención. No va a ser, por supuesto, una fecha al modo de tal y tal y tal día exactamente. Estamos hablando de un período. Entonces estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, estamos hablando con una coordenada geográfica que tiene que ver con la, las colonias griegas del Asia Menor, en el marco de lo que ha constituido el proyecto de expansión colonial griego luego de la caída de lo que fue lo micénico, la civilización micénica. Grecia empieza un periodo de expansión colonial, se dan distintas colonias a lo largo de las costas actuales del Asia Menor, de Turquía, sí bien digo, las colonias griegas del Asia Menor que corresponde a la actual Turquía. Ya, Fernando, vale decir, no hay un nacimiento continental de Grecia, de la filosofía no nace en la típica postal que nos mandan de la Acrópolis de Atenas. La filosofía nace en una región periférica de lo que después va a ser ese centro cultural, político, hegemónico que fue Atenas.
La filosofía nace en Jonia. No voy a decir más que esto porque vamos a tener un teórico para este primer momento de la historia de la filosofía. Fernando, la pregunta que querías. Mi duda, estamos hablando de Grecia, de la Hélade, de los, de los cretenses. De qué espacio estamos? ¿De qué espacio estamos? No, tiempo, espacio, sí. El nombre, porque no Estamos era hablando, Grecia, de la no era Hélade. Grecia, de la Hélade, Ah, perfecto, perfecto, nada de más la que eso. Hélade. Muy Bien, amable. no, no es nada. Eh, entonces, allí está el origen esperándonos, porque lo que hemos hecho hasta ahora es definir el comienzo de la filosofía. Dijimos que comienzo no era lo mismo que origen. Entonces, ¿qué es el origen? Si esto que hemos definido hasta el momento, pensándolo como la carta de nacimiento y ubicándolo espacio-temporalmente, ¿qué queda para el origen? Entonces, allí Jaspers alude a que el origen tiene que ver con la fuente de donde mana, de donde brota, de donde emerge el impulso a filosofar. No nos extraña a nosotros, con todo lo que sabemos hasta el momento, que la filosofía aparezca en términos de Jaspers como un impulso, como un movimiento, como una energía, como una energía a pensar. Entonces, él va a proponer 4 orígenes que, no obstante, cuidado con esto porque puede resultarles una contradicción, no obstante, los 2 primeros, él los sitúa en un determinado espacio y tiempo para explicarnos que en ese momento eran el interés dominante. Los 4 orígenes de la filosofía son el asombro o admiración o maravilla, asombro, admiración o maravilla. Los 3 términos sirven idénticamente para el asombro del que habla Jaspers en ese primer origen, la duda, las situaciones límites y la comunicación entre los hombres. Allí están los 4 orígenes que no tendrían por qué ser ubicados espacio-temporalmente según lo que ha venido distinguiendo entre comienzo y origen. Lo hace y entonces dice que el asombro tiene que ver fundamentalmente con el mundo griego, tiene que ver con Platón y Aristóteles, y que la duda tiene que ver fundamentalmente con el mundo moderno, nombra a Descartes, porque allí esas fuentes, esos orígenes marcan la diferencia, marcan tendencia, diríamos, contemporáneamente. Hasta aquí Jaspers. Yo quiero ahora, a partir de esta distinción entre origen y comienzo, trabajar a nivel del comienzo y entonces dar una línea de tiempo sobre
la historia de la filosofía antigua. Ese primer período, entonces yo voy a mostrar a modo de pizarrón esto. Ese primer período, quiero que empiecen por leer acá, que se olviden por un instante de esto, entonces arrancar por allí. Ese primer período, yo después voy a destapar esto, ese primer período al que acabo de aludir es el llamado período cosmológico. Si jugamos con los términos, como acostumbramos a hacer, entonces tenemos cosmos, que significa universo, que significa orden, universo, orden, y logos, que entre otras múltiples acepciones significa estudio, disciplina, saber. Por lo tanto, en este período cosmológico que se inicia con el nacimiento de la filosofía nace como un saber cosmológico. La preocupación es sobre el cosmos, sobre el orden, sobre los fenómenos de la naturaleza, sobre los fenómenos meteorológicos. Parte este tipo de saber y este tipo de inquietud, parte de la observación del hombre sobre la naturaleza. La naturaleza se convierte en el objeto de preocupación, en el objeto de interrogación. Así nace la filosofía sistemática. No se confundan, porque repito, hoy a la mañana fue de mucha riqueza el debate en torno a si estábamos hablando de una filosofía en sentido amplio o una filosofía en sentido estricto. Estoy hablando de una filosofía en sentido estricto. ¿Cómo nace el saber filosófico? En términos cosmológicos. Sintetizando por la fisis, por la naturaleza. Sí, interesándose por la fisis, por la naturaleza. Perfecto, porque fisis en griego quiere decir efectivamente naturaleza. Bien, en el siglo V se va a producir un desplazamiento geográfico, precisamente, de las colonias griegas del Asia Menor hacia Atenas, que es el centro de la Hélade, para acompañar la pregunta de Fernando. La figura emblemática que representa este desplazamiento es la figura de Sócrates, y el período que se abre es precisamente el período antropológico. Ahí lo tienen, período antropológico en el siglo V antes de Cristo, donde tenemos la raíz de anthropos, que es hombre, y la raíz de logos, que es saber. Por lo tanto, la nueva preocupación se desplaza de lo que era la fisis,
de lo que era el cosmos al hombre. De allí que sea un período antropológico. En el siglo IV antes de Cristo abrimos un nuevo período al cual denominamos período sistemático. Ahí están los períodos. Período sistemático está constituido por los dos grandes sistemas, el de Platón y el de Aristóteles. En esa línea de continuidad, Platón en la primera fase del siglo IV, Aristóteles luego de Platón, y hablar de un período sistemático significa el intento de pensar la totalidad de lo real, no ya un objeto como el cosmos, no ya privilegiar un objeto como el hombre o el ser humano o el humano existente como el período antropológico, sino el gran esfuerzo de pensar el todo, de pensar la totalidad del conocimiento, primero en Platón y más sistematizado aún en Aristóteles. Y finalmente, como es muy largo, acá hay una P y viene acá el período eudaimonológico, bien, ahí lo están leyendo, donde la primer palabra que aparece la primer palabra que aparece en esta palabra compuesta es eudaimonía, y eudaimonía en griego quiere decir felicidad. Por lo tanto, estamos en los sistemas de pensamiento post-aristotélicos, donde hay fundamentalmente una búsqueda de la felicidad a través de la filosofía. Hay fundamentalmente una vida que debe ser vivida filosóficamente, porque esa vida filosófica es precisamente la que conduce al bien más preciado, al bien más alto, que es la felicidad. ¿Esto quiere decir que no hay más preocupación por el cosmos? No. ¿Esto quiere decir que no hay más preocupación por el hombre? No. Esto quiere decir que el pensamiento dominante, el eje del pensamiento, el vigor del pensamiento está pasando por otro lado, pero hay también reflexión cosmológica. Basta pensar en los epicúreos, basta pensar en los estoicos. Hay reflexión cosmológica y hay reflexión antropológica, indudablemente. Para quien tiene valor y sentido el concepto de eudaimonía, de felicidad, si no es para el hombre. Bien, entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? ¿Está esto en Jaspers? No. ¿Lo voy a encontrar en ese segundo capítulo? No. ¿De dónde lo estamos trayendo?
de la diferencia entre comienzo y origen. Y tomando el comienzo de la filosofía, ese siglo VI, en esa Mileto jónica, Mileto es la capital de Jonia, y Jonia era esta colonia griega del Asia Menor, hemos visto los distintos períodos de la filosofía. Ahora bien, ¿de qué filosofía? De la filosofía en sentido estricto, de la filosofía como un saber sistemático, de la filosofía como ese saber metódico que marcó y sigue marcando veintitantos siglos en Occidente. Ahora bien, cuidado con la pregunta. ¿No hay pregunta antes de la filosofía? Hemos dicho que el hombre es el que se puede preguntar. El hombre es el que puede interrogar. El hombre es el que se puede asombrar. Ni pongamos preguntar, ni siquiera interrogar. Vayamos a la capacidad de asombro. Vayamos a la capacidad de maravilla. Vayamos a la conciencia de no saberlo todo. En ese sentido, entonces, es que destapo mi mano y muestro íntegro eh, la línea de tiempo, y entonces ponemos como primer período el período cosmogónico. Período cosmogónico. Muy bien. En este periodo se pasa del mito al logos. Sí, señor. De acá hay que arrancar para pasar del mito al logos. Muchas Bien, gracias. bien. Perfecto. Entonces, nos resta pensar, empezar a trabajar cuáles son las diferencias entre el período cosmogónico y el período cosmológico, donde efectivamente hay un desplazamiento, hay un cambio en el modo de estar instalado filosóficamente. Entonces, vamos a ubicar esa actitud en preguntarnos, cuál es el elemento último que explica Tapanta, cuál es el elemento último que explica todas las cosas en el período cosmogónico y en el período cosmológico. Cosmogónico quiere decir nacimiento del cosmos. Parece ser entonces que la preocupación sigue estando presente en torno al cosmos. Ahora bien, si pregunto cuál es el elemento último que explica lo real, cuál es el elemento último donde descansa la explicación de Tapanta, diré que en el período cosmogónico esa explicación está dada por Ta Theoi. Espero que se lea. Y Ta Theoi
Ahí está. Ta theoi significa los dioses, la divinidad. Bien. Entonces, si yo busco un elemento último explicativo de lo real, van a ser los dioses los que expliquen con su acción el universo. No son dioses creadores al modo del Dios cristiano. Ya vamos a ver lo poco que vamos a ver en introducción, lo mucho que vamos a ver en Antigua. Ahí tendría prioridad Homero, Hesíodo. Sí, señor, exactamente. Sí, perfecto. Gracias. Entonces, son los dioses los quienes con su acción han ordenado el orden. Han ordenado el cosmos. Mientras que si hago la misma pregunta en el período cosmológico, aquí lo tenemos, voy a tener que es el logos el que explica el orden de lo real. Y en este caso, logos lo vamos a traducir por razón. Pancho, ¿alguna intervención? Por ahora no, Ceci. Va Muy todo muy bien, bien, va claro. muy bien. Mica, ¿alguna intervención? Se acaban los minutos. No, venía escuchando todo el hilo cronológico de lo que explicabas. Bueno, igual no mucho para aportar porque en mi apreciación personal está clarísimo, pero está siempre bueno introducirse en Sí, contenido filosófico desde la mirada de Jasper, porque me parece que él es muy, es muy organizado, me parece que detalla muy bien los periodos y sobre todo lee perfectamente la esencia de lo que es la filosofía a modo más cronológico y también en base a contenido, ¿no? Desde dónde empezar a introducirse, ¿no? En el mundo filosófico. Pero muy no, mucho bien, más que eso, por el momento no. muy bien. Mica también está adscripta a la cátedra. Por eso abro el micrófono para mis compañeros de cátedra, para lo que quieran decir. Entonces, todos los lunes lo abro para cualquier aporte que quieran hacer. Bueno, quiero saber si se ha entendido el encuentro. Muy bien, muy bien. Vamos a... bien, gracias Tobías. Vamos a repartir un material que quiero que lean. No, que quiero que miren. Miren. Tienen que ir. Seguramente Pancho y Mica los ayudan a la perfección. Lo mío va a ser siempre precario. Tienen que ir a YouTube. En YouTube tienen que tipear Canal A más Tales de Mileto. Tales como suena, sin ninguna H, como suena. Canal A más Tales de Mileto. Bien, allí hay una serie de especialistas en Antigua hablando de los primeros filósofos y en lo que concierne a mi participación, van a encontrar precisamente este pasaje
este período, este pasaje de períodos, de un período cosmogónico a un período cosmológico. Bien, eso por un lado, para la próxima, y vamos a abandonar Jaspers, entonces le vamos a dar un teórico más, hablando el lunes que viene de los 4 orígenes de la filosofía. Más empiezan a leer el texto de Scheler, que lo tienen, porque de esos orígenes de la filosofía, otra vez voy a desviar el texto de Jaspers para hablar del texto de Scheler. Fernando. Soy muy molesto, como un tábano. Doctora, no sé si fueron contemporáneos Karl Jaspers y Nietzsche, porque Nietzsche en el superhombre también hace alusión al niño. O sea, el paso del camello al león al niño. Bien. Y Jaspers también habla del niño como un ser sin dogmas, sin moral, libre. Bien. Es una buena... ser que haya una analogía, ¿eh? Es una buena apreciación. Jaspers es posterior, no se enrolaría en el marco de un pensamiento nihilista, antimetafísico al modo de Nietzsche, pero está muy interesante, visto por vos, esta semejanza con el niño. Tiene que ver en última instancia con ese despojo del niño, esa autenticidad del niño que sale de cualquier ley impuesta. En ese sentido hay una cierta similitud. Muchas gracias por la respuesta. De nada, querido. El cuadro de Pérez, porque ingresé tarde al Zoom. ¿Cómo no? Lo muestro nuevamente, el cuadro de los períodos. Aquí está. Hay un único texto. Los dos textos de Scheler. Los dos. Muy bien. Ahí me preguntaron por el chat. Uno es mío y el otro es Scheler. Ya se van a dar cuenta. Bueno, mis queridos, que terminen muy bien la semana, que pasen muy bien la semana, cuídense muchísimo, que la cosa está difícil, por lo menos por los lugares donde vivo yo. Me imagino que todos estamos iguales, en las mismas coordenadas de espacio y de tiempo. Un cariño grande. Un cariño, doctora. Chao, Ceci. Chao a todos. Chao, Panchito. Gracias por todo. Chao, gracias, profe. Cariños a todos. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Chao, chao. Chao, Pancho.